Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Días, profe. Bien, ¿y usted? Bien. Vamos a esperar unos minutitos más para ver si terminan de ingresar.
Solo estamos esperando que terminen de entrar todos para que ya empecemos la clase del día de hoy. ¿Cómo han estado? Buenos días. El que tiene, por favor, la música de fondo, que sí, la puede apagar para que empecemos la clase de hoy. Buenos días. Entonces, vamos a empezar la sesión de clase de hoy. Apaga el profe. Vamos a ver hoy vamos a continuar dando la segunda unidad que corresponde a lo que son la contabilidad de sociedades. La semana pasada vimos lo que eran las sociedades colectivas, que las sociedades colectivas hablábamos de las aportaciones y de la parte de cómo estaba constituido el capital y de la integración del capital y de cómo estaba conformado también el balance inicial, además la distribución de las utilidades. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Esta semana vamos a ver dos tipos de sociedades. Una es las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por
acciones. En cuanto a las sociedades, pues vamos a ver entonces a tratar de llevar estas dos partes de las sociedades. Entonces vamos a continuar viendo la parte de la contabilidad de sociedades. En este caso vamos a ver lo que son las sociedades en comandita simple y la comandita por acciones. ¿Cuál es el concepto según nuestro Código de Comercio? En el artículo 192, ¿verdad? El Código de Comercio es el código que desde 1940 rige a las sociedades mercantiles. Es la parte que nos dice cómo deben de estar constituidas las sociedades y las formas legales que existen en Nicaragua. La sociedad en comandita simple es aquella que celebra una o varias personas ilimitadas y solidariamente responsables de las obligaciones sociales. Esto es muy importante. Aquí me aclara que son varias personas ilimitadas, o sea, una gran cantidad de personas. No hay un límite para la conformación de este tipo de sociedad solidariamente responsable. Es decir, que una vez que está finiquite o necesiten o quiebra o algo, significa que todos los socios van a responder, ¿verdad? Ante sus obligaciones sociales, es decir, a los proveedores, a los trabajadores, obligaciones que tienen que ver sociales, igual que fueron de transacción económica, con una o varias que no son responsables de las deudas y pérdidas de la sociedad, sino hasta la concurrencia del capital que se comprometan a introducir a ella. Las primeras se denominan gestores y los segundos comanditarios. Aquí vamos a ver más adelante dos términos que son muy importantes y la diferencia entre ellos. ¿Cuáles son los aspectos legales? La sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Es decir, que ellos, ¿verdad?, tienen sus obligaciones sociales y que hay de uno a varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de las aportaciones. La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de la palabra y compañía. Han visto esa palabra, ¿verdad? Y compañía. U otros equivalentes cuando en ella no figuren los datos a la razón social que agregan siempre la palabra sociedad en comandita o su abreviatura S.en.C. Esto es muy importante, S.en.C. La semana pasada miramos que les ponían compañía RLTDA, ¿verdad? Limitada, pero estas tienen esa característica. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? Cualquier persona, ya sea socio, comanditario o extraño en la sociedad, que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a responsabilidad de los comanditados. En esta misma responsabilidad incurrirán los comanditarios, cuando se omita la expresión. Vamos a probar. Todos están viendo las diapositivas. Ven que
pasa. Se pegó. No, profe, yo solo vi la primera y ahí no pasó. Vamos a probar entonces otra vez para que miremos. Bueno, entonces volvamos a repasar. La sociedad, pues, en comandita simple bajo la razón social y se compone de uno o varios socios, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. De manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de las aportaciones. La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía, y otros equivalentes cuando en ella no figuren todos, ¿verdad? Esta razón de comandita van a agregarle la abreviatura S en C, que eso significa que pues es una sociedad en comandita. Les pasa la diapositiva. Cualquier persona, ya sea socio, ¿verdad?, comanditario o extraño a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. Hay comanditados y comanditarios. Son dos términos que vamos a ver la diferencia más adelante. En esta misma responsabilidad incurrirán los comanditarios cuando se omita la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración aún con el carácter de apoderados de los administradores. Pero las autorizaciones y la vigilancia dada o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se repuntarán actos de administración. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros. Terceros, estamos hablando de los proveedores, algo afuera de la sociedad. Para todas las obligaciones de la sociedad, también serán responsables solidariamente con los terceros, aún en las operaciones en que no haya tomado parte, si habitualmente administra los negocios de la sociedad. Profe, Dígame. ya no pasa en la diapositiva, se quedó siempre en la 4. En la 4. Sí. No pasó la diferencia. Vamos a dejar de compartir para que esté en la 4. Está bien. Profe, esa diapositiva la va a poner en la plataforma. Sí. Se quedó en esta. Sí. Entonces,
Vamos a probar otra vez. Vimos esta sí la vieron, la de responsabilidad de los socios. Hasta ahorita la estamos viendo, profe. El anterior. Ok. Bueno, entonces en esta de responsabilidad de los socios, ¿verdad? Ya sea pues el socio comanditario o el dueño de la sociedad, lo que se refiere es el tipo de responsabilidad que van a tener. Existen dos socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. En este caso, el comanditario, ¿verdad? Va a tener la responsabilidad, quedará sujeto a responsabilidad de los comanditados. En esto mismo, los comanditarios pues deben, como son parte de la sociedad, deben de tener parte con tercero, es decir, que quedan todas las obligaciones sujetas con tercero, son parte de ellos también. Hayan o no estado, hayan participado de las transacciones, de las operaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos, comanditados y comanditarios? Los socios comanditarios son los que están obligados al pago de sus aportaciones. Sabemos que toda empresa cuando se constituye tiene aportación, ¿verdad? Tiene sus aportaciones y tiene una forma de organización jurídica, que es cuando se hacen las actas constitutivas. Entonces, ellos están obligados al pago de sus aportaciones. Esta persona no responde de manera subsidiaria, limitada y solidaria a las obligaciones sociales. Es decir, que los comanditarios solo van a hacer sus aportes y queda hasta ahí nomás. Responden de la misma manera que los socios del nombre de la sociedad colectiva. Entonces, esa es la diferencia entre ellos. ¿Cuáles son los derechos de los socios? Si para el caso de muerte o incapacidad del socio administrador, no se determinará en escritura social la manera de sustituirlo y la sociedad tuviera que continuar, podrá de manera interina hacerlo un socio comanditario. A la falta de comanditados, desempeñar los actos urgentes o de manera administrativa durante el término de un mes. O sea que cuando alguien muere, alguien puede asumir hasta que llega la nueva elección, ¿verdad? O ese socio sea reemplazado. Contado desde el día de la muerte o la incapacidad en caso que sucediera. En el caso del socio comanditario, no es responsable más que de la ejecución de su mandato. Entonces, tenemos aquí la parte de los aspectos contables. Entonces, la creación, ¿verdad?, de una sociedad en comandita simple. La escritura constitutiva nos indica que la fecha 1 de enero se formó una sociedad comandita. Como ustedes ven aquí, tiene el nombre, ¿verdad? Ramírez y Compañía S.N.C., Sociedad en Comandita, con la participación de los siguientes socios. Comanditado, socio A, socio B. Comanditario, socio C y socio D. Cada uno con los montos de los aportes. Entonces tenemos, ¿verdad? En el registro de las transacciones, tenemos la creación. Tenemos los socios comanditados y los socios comanditarios. Tenemos dos tipos de socios. Si ustedes se fijan, tiene el nombre, como nos dice según la parte legal, Ramírez y Compañía, Sociedad en Comandita. Entonces nos dicen dos cosas importantes. Los socios A, B y C suscribieron y a la vez exhibieron su aportación.
El socio D entregó equipo antes valuado con un importante igual a la aportación. Deben registrarse en los libros de contabilidad dos eventos. Uno es la suscripción y la otra es la exhibición. ¿Qué quiere decir? Primero se crea como cuando yo suscribo es cuántas acciones tengo. En estas acciones es como que me crea una cuenta que me funciona para llegar a hacer el aporte. La exhibición es cuando yo ya pagué esa parte del dinero, de la aportación que estoy dando. Entonces, para la suscripción, que se pone aportaciones del capital del socio comanditado, se hace la división entre cuáles son los comanditados y los comanditarios. Entonces tenemos el socio A y tenemos al socio B. En este caso tenemos que los dos primeros socios son, el socio A tiene 30,000 y el socio B tiene 40,000, que equivalen a 70,000, ¿verdad? Entonces tenemos aportaciones de capital del socio comanditado, 70,000. ¿Cómo están divididos? Socio A, 30,000 y el socio B, 40,000. ¿Verdad? Tenemos el socio A y el socio B. Aportaciones de los socios comanditarios eran 25 y 35. ¿Cuánto nos da eso? Son 60,000. Contra el capital social de cada uno de los socios. Hacemos la división entre socio comanditario igual socio comanditado y comanditario. Los dividimos para hacer. ¿Por qué hacemos esto? Para saber a detalle cuánto es la cantidad que hay de los socios. Cuánto aportó cada socio. Entonces tenemos los 70,000 y los 60,000. El capital de cada uno de ellos. Esta es la suscripción según el acta constitutiva. La suscripción es cuánto capital fue lo que aportamos. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Cuánto es lo que está aprobado. Cuánto fue lo que al final los socios decidieron aportar cada uno. Después que tenemos la suscripción, vamos a la exhibición, que la exhibición es el pago. ¿Cómo pagué eso? Si fue en efectivo, si fue en especie, puede ser algún bien, algún mobiliario, algún equipo. ¿Cómo lo pagué? Entonces, la suscripción es cuánto yo soy parte de ese capital, pero en la exhibición es como yo lo pagué. En este caso tenemos que es caja 95 y el equipo 35. ¿Se acuerdan que dice el ejercicio? Que hay una parte de los socios que dieron en equipo y otra parte que la dieron en efectivo. Entonces, ¿contra cuál cuenta? Aquí ya descarto esta cuenta. Aportaciones del capital del socio comanditado, 70,000. Ella queda saldada. Es una cuenta que funciona de puente para poder hacerla en ese momento y poder eliminarla después. ¿Cómo está? Como socios A y socio B. Después tenemos las aportaciones de los otros socios, ¿verdad? De la exhibición, los 25 y los 35,60. Ahí están los 130. Independientemente de que sean comanditados o comandatarios, entraron 95,000 en efectivo a caja y 35,000 en equipos. Entonces tenemos ahí 130,000. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Una es exhibición, suscripción y la otra es exhibición, ¿verdad? Se hacen dos cuentas por aquello del efecto de la partida doble. Si no aplicamos partida doble, después nos hallan, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver lo que son las sociedades en comandita, pues, por acciones. La sociedad en comandita por acciones, igual que la otra anterior, pues son varios socios, ¿verdad?
varios socios y tienen igual, son subsidiarias, ilimitadas y solidariamente. ¿Qué es lo que cambia aquí? Aquí cambia una cosa que es el término, que yo aquí compro, pago las acciones que estoy adquiriendo. En la sociedad de comandita por acciones, ¿verdad? Se exhibe bajo una razón social. Igual, se mantiene la abreviatura SNC, pero se le agrega por A, que significa que es sociedad en comandita por acciones. En estas partes, en el aspecto legal, ¿verdad? Según el artículo 287, las sociedades en comandita por acciones es la que celebra uno o varios socios gestores ilimitada y solidariamente responsable de las obligaciones sociales con accionistas comanditarios. Me habla de esta parte muy importante. Accionistas. ¿Por qué? Porque ya aquí ya entran las acciones. Aquí ya me cambia un poquito el término. Cuya responsabilidad está limitada al importe de sus acciones. Lo que yo di es lo que yo voy a recuperar. En el 288 nos habla las disposiciones relativas a las sociedades anónimas. Son aplicadas en este mismo apartado. Lo que aplica para las sociedades anónimas, recordemos que las sociedades anónimas también funcionan por acciones, que vamos a ver en el siguiente encuentro de clase. Son aplicadas, ¿verdad?, para salvo la modificación, ¿verdad?, del capítulo que está destinado. Las sociedades en comandita por acciones existen bajo una razón social que no podrá contener más que los nombres de los socios gestores. Allá no importaba los nombres que aparecieran, aquí sí. Los gestores son los que los comanditados. Cuando los nombres de estos socios no estén comprometidos en la razón social, se determinará por la palabra y compañía u otras equivalentes para expresar esta. Si la sociedad toma una denominación particular, se deberá agregar después la palabra sociedad en comandita por acciones. Era lo que hablábamos. S en C por A. En la escritura de las sociedades en comandita debe constar el nombre del socio o los socios gestores que vayan a administrar los negocios de la sociedad. La sociedad en comandita por acciones debe tener un consejo de vigilancia compuesto al menos por 3 accionistas comanditarios. Este consejo será nombrado por la Junta General de Accionistas y tendrá una duración de acuerdo a lo que digan en los estatutos que ellos elaboren. Los estatutos son como las políticas y como las reglas de la sociedad, qué es lo que van a hacer, cada cuánto se van a reunir, cada cuánto van a volver a aportar, cuándo van a renovar, cuántas veces se van a reunir, cuántos tipos de asambleas van a tener y en esa parte. Si el estatuto establece de la duración de dicho consejo, su renovación será anualmente, pero sus miembros pueden ser reelectos. Los miembros del consejo tienen la obligación de comprobar los libros de caja, las carteras y valores de la sociedad. Por lo menos un mes antes de la celebración de las juntas generales estarán a disposición de los accionistas en oficina de la sociedad el balance, inventario, informe del consejo de vigilancia, ¿verdad? Y nos habla cada uno de lo que debe seguir los demás artículos sobre el consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia tiene que estar preparado para revisar la parte financiera, contable, porque al final recordemos que las empresas están destinadas a obtener utilidades, ¿verdad? Y nos habla de cuáles son lo que deberían de hacerse y lo que debe hacer el consejo de vigilancia. ¿Cuáles son los registros contables de las sociedades en comanditas por acciones? Vamos a hablar de esta terminología. Allá hablábamos de los capitales suscritos y exhibidos. Aquí vamos a hablar también de esa parte, pero de la siguiente manera. Acciones emitidas, emisión de acciones, accionistas, hablamos ya aquí de otro término. Comanditados, accionistas comanditarios y capital social comanditado y capital social comanditario. Hacemos la división. Hay 2 tipos de accionistas, comanditado y comanditario. Las 2 primeras cuentas son las cuentas de orden. Las acciones emitidas del saldo deudor y la emisión de las acciones del saldo acreedor. Y solo se usarán en el caso que la sociedad sea de capital variable. ¿Se acuerdan que hemos visto? Para Nicaragua no existe el capital variable. Su saldo se
representa el capital social pendiente de suscribir. Las cuentas de accionistas comanditarios y comanditados son el saldo deudor y representan el capital pendiente de exhibir, o sea, pagar por parte de los accionistas. Las cuentas de capital de social comanditario, capital social comanditado, son el saldo acreedor y representa el capital suscrito por parte de los accionistas. Entonces, miremos los asientos de apertura en una sociedad comanditaria por acciones de capital fijo. Supongamos que una vez cubiertos todos los requisitos legales, ¿verdad?, de la sociedad, Zanahoria en C por A se constituyó con capital fijo de 100.000, representado por 1.000 acciones, 100 de cada una. Los accionistas comanditados suscriben 100 acciones, lo que importa 10.000. Mientras que los socios comanditarios se comprometen con 900 acciones que hacen 90.000. Ahí tenemos los 100.000. Todos los socios comanditarios, como comanditados, deciden exhibir 50% de las acciones en efectivo en el momento de la constitución de la sociedad. Posteriormente se decreta una exhibición del 30%, misma que se paga en efectivo. Los gastos de organización, así como de impresión, autorización de acciones, ascendieron a 4.000. Se supone, ¿verdad?, que cada socio debe de tener su talonario de acciones impresas. Entonces vamos a ver la apertura. En esta parte hablamos de que fueron 1.000 acciones. ¿Cómo están estas acciones integradas? Cada acción valía 100. Recordemos que los socios comanditados decidieron agarrar 100 acciones y los socios comanditarios decidieron agarrar 900 acciones. Entonces, accionistas comanditados, 10.000. Accionistas comanditarios, 90.000. ¿Contra cuál cuenta? A capital social comanditario y capital social comanditado, perdón, y capital social comanditario. Ahí tenemos los 100.000 y 100.000, ¿verdad? Comanditarios y comanditados. Aquí podemos observar que están las cuentas que hablábamos al inicio. Después tenemos cómo hicieron ellos. Decidieron pagar primero, exhibir. Aquí está, este es el capital suscrito. Ahora vamos al capital exhibido. Es cuando pagan. Ellos decidieron de esta cantidad, de los 100.000, iban a pagar primeramente, ¿cuánto? El 50%. Entonces, ¿cuánto dinero entra a caja? Entran 50.000 porque es la mitad, ¿verdad? Estamos pagando la mitad. Entonces, se los aplicamos ¿a quiénes? Los accionistas comanditados y comanditarios. Es como que yo tenga una cuenta por cobrar. Entonces, para este caso, entonces tengo a los accionistas comanditados, me dieron, ellos suscribieron 10.000. ¿Cuánto es la mitad? 5.000. Los accionistas comanditarios, ¿verdad? Ellos exhibieron 90.000. Entonces van a pagar ¿cuánto? 45.000. Ahí están los primeros 50. Posteriormente se decide otra segunda exhibición de pago de capital del 30%. Entonces, en este caso tenemos exhibiciones decretadas, era el 30%. ¿Cuánto es? 30.000. De 100.000, el 30%, ¿cuánto era? 30.000. A los accionistas comanditados, de los 5.000 que deben, abonaron 3.000 más, y los accionistas comanditarios, 27.000. Entonces, ¿por qué aquí hacemos doble asiento? Porque a ellos, para poder entrar a caja, tenemos cuántas fueron las acciones. Hasta que ya se concreta el pago realmente en efectivo, entonces entra a caja contra exhibiciones decretadas, que son 30.000. Es decir, que puede ser que todavía no estaban impresas, entonces al final, pero están decretadas. Ya se sabe que eso es lo que se tiene que pagar en la siguiente. ¿Cuánto corresponden a los gastos de organización? 4.000 y caja 4.000. Entonces ahí tenemos la primera parte, ¿verdad? 4.000 y 4.000 de los gastos. ¿De dónde sale? Ya recuperamos en caja y ya tenemos para poder pagar las acciones.
Entonces aquí tenemos una situación financiera, la caja, ¿cuánto me quedan? 76,000, ¿verdad? Gastos de organización, 4,000, tengo los 80,000. ¿Por qué tengo 80? Porque me hacen falta todavía 20,000, porque solo me han pagado la mitad. Me pagaron 50 primero y después el otro 30%. Me quedan a deber todavía, ¿cuánto me quedan a deber? Me quedan a deber todavía 20,000. Entonces, ese capital es lo único que todavía está pendiente. Entonces tenemos capital social, no, aquí aclaramos, social comanditado 10,000, menos el capital social todavía no exhibido, o sea, no está pagado, 2,000, comanditario 90, no exhibido 18, ahí están, 8,000 y 72,000, 8,000. Hasta que paguen, ellos ya van a quedar completos los 10,000 y los 90,000, que serían 100,000, que de hecho deberían entrar a caja, la diferencia. Como se puede observar, ¿verdad? El capital no exhibido corresponde a los saldos de las cuentas de las acciones comanditado y comanditarios del mismo, y representa lo que les hablaba, el 20% del capital pendiente de exhibir. En la parte del capital de una sociedad en comandita por acciones, hablamos los mismos términos, acciones emitidas y emisión de acciones. Son las cuentas de control para ver el capital. Tanto aquí hablamos de otra parte. ¿Cuánto es el capital autorizado? ¿Cuánto es lo que ellos al final autorizan para poder hacer? Usando el ejemplo anterior, ¿verdad? Con un capital de 1,000,000, suscribirán 50%, que era lo que teníamos, repartiendo los socios comanditados en 15 y el resto a los comanditarios. También consideramos el monto de apertura se exhibirá en un 30% por ambos tipos de accionistas. Entonces tenemos acciones emitidas, 1,000,000 contra emisión de acciones. Emitidas, cuentas por cobrar contra la emisión de acciones, ¿verdad? Los comanditarios habla del 30%, pago de la suscripción de las acciones. Tenemos los 75 y los 425, que era la mitad de la que estábamos hablando. Después tenemos el pago de esas acciones. ¿Cómo las pagaron? Entró a emisión de acciones contra el capital. Aquí, de esta manera, queda conformado el capital. Después tenemos que se exhibe el 30%. Entonces tenemos los 150 y cada uno de los socios aplicados su 30%. Es su capital exhibido. Y aquí tenemos igual el capital, ¿verdad? ¿Cómo está conformado? ¿Cuánto quedan a deber y cuánto está disponible de pago? Bueno, digamos hasta aquí esta parte. En cuanto a la tarea de esta semana que queda, ¿verdad? En la actividad de autoaprendizaje número 3. ¿Qué van a hacer en la actividad de autoaprendizaje número 3? Van a tener las siguientes actividades que hacer. Van a hacer 2 casos prácticos. 2 casos prácticos. Creo que está para hoy. No, está para la semana. Van a ser 2 casos prácticos. Uno es terminar de trabajar lo que es la sociedad en colectiva, ¿verdad? Para que ya quede. Cerremos con esa parte. Nos dan 2 tipos nos dan los socios, ¿verdad? El nombre de la empresa que decían, y uno va a ser de sociedades en comandita. Pero esta es en sociedades en comandita simple, ¿verdad? Me aclara. La escritura constitutiva indica que con la fecha 1 de diciembre se formó la sociedad en comandita simple, el nombre de la empresa, sociedad en comandita, con la participación de los siguientes socios. Aquí está. Revisan la parte de los asientos, de la primera parte que vimos, y para que revisen los asientos. ¿Para qué día es? Creo que está para la semana.
A ver, ¿cuándo lo hagamos? Déjelo para el jueves, profe, para que nos dé tiempo, porque es que Creo que algunos está estamos para haciendo jueves, me prácticas, parece que lo no nos dejé. queda tiempo. Me parece que lo dejé para jueves. Les voy a Sí, subir profe, las porque no sabemos diapositivas. la otra clase. Sí, porque para que les quede tiempo de trabajar. Sí, creo que está para el jueves o para el viernes, creo. No está difícil, guíense con la... De todos modos, voy a ver si puedo subir el video de la clase de ahorita, a ver si les sale bien. Si no, les voy a subir las diapositivas, pero en el dossier está, están los ejemplos de las diapositivas. Si no hay cualquier consulta... Cualquier consulta me la hacen saber, ¿verdad? Bueno, después de aquí son las 8. Según el calendario, lo que me mandaron, tenía que darles la hora de 8 a 9, clase virtual. Y después empiezan a trabajar ahorita y va a quedar abierto el foro, foro. Voy a abrir el link del foro para que ustedes hagan consultas ahorita, de las 9 a las 10. Esa es la orientación que está. Para que ustedes puedan hacer alguna consulta o alguna otra cosa. En la sociedad del trabajo de la sociedad en colectivo, ¿verdad? La sociedad colectiva, y ustedes ya saben qué es hacer los asientos y hacer confeccionar el balance. Que dice registrar los hechos económicos, ya sabemos que una vez que hacemos los asientos diarios, ¿verdad? Hacemos esa parte, reconocer los hechos, ¿verdad? Económicos, que es hacer las transacciones, hacerlos en asiento de diario, para que ustedes puedan revisar. Y me gustaría así que empiecen a trabajar para que miremos esa parte. ¿Tienen alguna pregunta? Todas me van a decir. Ahorita ninguna, cuando empecemos a hacer el trabajo, muchas, profe. Eso es lo que sospecho, pero bueno. Ay, profe, para no preguntarle solo a usted. Está bien. Fecha límite 22 de mayo, dice. Fecha de entrega 26 de mayo. Sí, tienen 26 de mayo. Tienen hasta el miércoles. Se los voy a dejar hasta el viernes, ¿les parece? Sí, profe, Sí, está profe. bien. Para Sí, que profe. tengan tiempo en la semana de terminarlo. Eso no significa que no van a trabajar ahorita. Tienen que trabajar ahorita, ¿verdad? Para que puedan avanzar. Denle una chequeadita, revísenlo, porque como hoy no estamos de forma presencial, sé que quedan dudas. No es lo mismo cuando estamos en clase presencial. Pero me gustaría que lo revisaran antes de que pasemos a otro, porque ustedes han visto que hemos pasado haciendo todo lo de las sociedades, entonces, para que ustedes puedan revisar y organizar esa parte. Hay gente que, voy a tratárselos de enviar al grupo ahorita, la gente que no está en la plataforma porque están inscritos aparte, para que mandarles el ejercicio. El dossier ya lo tienen porque es el mismo de la semana pasada. Y esa parte. ¿Tienen más preguntas? ¿Alguna otra cosa que quieran saber para que miremos? Para ir a crearles la sala de foro. Así que para que nos despidamos y sigamos conversando por otro lado. Bueno, pues chicos, se portan bien, se cuidan y nos vemos Dios mediante la próxima semana, ¿verdad? Recordarles, espero que todos estén inscritos, ¿verdad? Se las puse en la semana
creo que Stephanie les puso que revisaran. Si no, hoy es el último día para inscribirse. Si ya no se pueden inscribir, pues ya lo siento mucho, la próxima semana no podrán entrar a clase los que no estén inscritos, ¿verdad? Para que revisen esa parte. Y la gente que tiene aparte que no está en la lista oficial, esa es otra cosa, ¿verdad? Hay como 2 o 3 compañeros que no están en la lista de ustedes, pero sí el resto. Por favor, tengan cuidado con eso para que podamos trabajar, ¿verdad? Entonces, miremos esa parte. Bueno, entonces, dígame. Es un hecho que no vamos a terminar de hacer eso ahorita. Pero me gustaría que lo si lean, que lo traduzcan. Sí, pero si surge alguna duda en la semana, ¿a través de dónde le preguntamos? ¿De WhatsApp o de la plataforma de Evopoli? No, WhatsApp. Me escriben en la semana, me pueden escribir en WhatsApp. Hoy porque tiene que estar en la plataforma, ¿verdad? Pero si en la semana ustedes tienen alguna inquietud, me escriben al WhatsApp. Lo único que no me escriban a las 7 de la noche porque tengo que ver. ¿Tienen más preguntas, jóvenes? Entonces nos vemos, fue un placer haber compartido, aunque sea de forma virtual con ustedes, y pues nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Nos vemos, profe. Bye, que tenga buen día. Adiós, profe, buen día. Buen día, nos vemos. Buen día, profe. Buen día. Adiós, profe, buen día. Buen día, nos vemos.